Hola, soy Patricia Balbastre y voy a presentaros el trabajo que hemos realizado junto con José María Aceituno, Ana Guasque, José Simó y Alfons Crespo, que se llama Modelado y análisis de la interferencia en sistemas de tiempo real multiprocesador. El contenido de la presentación es el que tenéis en la transparencia. Primero pasaré a contaros en qué contexto se enmarca el trabajo, luego comentar trabajos parecidos que se han realizado anteriormente, para luego pasar a describir el modelo de tareas que vamos a utilizar y con el cual vamos a proponer además un algoritmo de planificación para minimizar la interferencia que se produce debido a la contención en multiprocesador. Además de eso, también vamos a proponer 3 algoritmos de asignación a tareas a núcleos y vamos a compararlos con algoritmos ya existentes. Bien, este trabajo se enmarca dentro de la planificación de sistemas de tiempo real multiprocesador crítico, los cuales se caracterizan por un inconveniente que es el factor de interferencia, es el indeterminismo que introduce el hecho de cuando varias tareas en diferentes cores quieren acceder al mismo recurso hardware. Esto produce una impredecibilidad que complica bastante la planificación de este tipo de sistemas. Entonces, en este trabajo lo que vamos a hacer es definir esa interferencia, incluirla dentro del modelo de tareas que vamos a utilizar, proponer métodos de asignación de tareas a núcleos para intentar minimizar esa interferencia y compararla con los típicos algoritmos de asignación como es el first fit, worst fit, etc. Todo esto teniendo en cuenta que no vamos a permitir migración porque la planificación, dado que estamos en el contexto de un sistema de tiempo real crítico, la planificación va a ser estática, es decir, la vamos a generar de forma offline. Trabajos relacionados anteriores que son similares porque definen un parámetro parecido al que nosotros vamos a definir, son casi todos del mismo año, del 2014, y son los que tenéis en la transparencia. En primer lugar, el Worst Case Number of Shared Resource Accesses, el WCRA, que lo que hace es cuantificar el número de accesos que una tarea en su tiempo de cómputo, una tarea periódica en su tiempo de cómputo, accede a recursos hardware, e incluye ese peor tiempo, lo incluye en el Worst Case Execution Time, lo cual da lugar a una planificación muy pesimista porque asume que en todas las activaciones se da esa interferencia y además se da en su valor más grande. De la misma forma, en una tesis doctoral también del 2014 se define el parámetro ISVZ, que es el Interference Sensitive Worst Case Execution Time, que también lo que hace es cuantificar esa interferencia y de nuevo vuelve a introducirla en todas las activaciones de cada tarea. Más parecido es el trabajo de Kim y más autores, que lo que hace es que también define un parámetro muy parecido al que vamos a introducir en la siguiente transparencia, pero con el inconveniente o la particularidad de que solo sirve para memorias de tipo DRAM y para prioridades fijas. En nuestro caso intentamos o proponemos un modelo agnóstico, es decir, independiente del tipo de recurso hardware, es decir, un modelo más general y además que vale tanto para prioridades fijas como dinámicas. Bueno, pues nuestro modelo es el típico modelo de tareas en las cuales tenemos m núcleos y n tareas. Y las tareas se caracterizan por los parámetros típicos, el cómputo, el plazo y el periodo, pero además añadimos un factor de interferencia, que es la I, de forma que las tareas, dentro de su tiempo de cómputo, se tiene en cuenta, dentro de ese tiempo de cómputo, qué tiempo es el que se utiliza en acceso a recursos hardware. Entonces, en la imagen, abajo a la izquierda, tenéis dentro del tiempo de cómputo de una tarea aquellos momentos en los cuales, por ejemplo, se hacen operaciones de lectura y escritura, por ejemplo, en memoria. De forma que para la propia tarea la interferencia realmente forma parte de su tiempo de cómputo, pero este parámetro, de cara al resto de tareas en otros cores, lo que supone es un retraso porque el resto de tareas, mientras esta tarea está accediendo al hardware, las otras tareas están esperando. Entonces no se ve muy bien porque está la cámara abajo, pero a la derecha tendréis un ejemplo de planificación en el cual tenemos 3 cores y 3 tareas, cada tarea alojada en un núcleo distinto.
pero la tarea 1 no realiza accesos a ningún recurso hardware, por lo tanto el parámetro de interferencia sería 0 y por lo tanto ni provoca ni recibe interferencia. En el caso de las tareas 0 y 2, en los cores 0 y 2, sí que se produciría esa interferencia, pero no en todas las activaciones, sino solo en los momentos en los que las tareas coinciden en ejecución. Lo veremos en un par de transparencias más adelante, otro ejemplo que sí que se va a ver bien. Una serie de definiciones que nos hacen falta con respecto a la interferencia es clasificar las tareas en función de si reciben o no interferencia. Entonces, si una tarea hace accesos a recursos hardware, su parámetro de interferencia será distinto de 0 y, por tanto, es susceptible de recibir interferencia cuando ella se está ejecutando y quiere acceder a este recurso y no puede porque hay otra tarea que también lo está haciendo y que ha llegado antes y ha cogido el recurso antes. En ese caso, esa tarea es receptora, pero a su vez también puede ser emisora, porque puede ser que esté accediendo a un recurso hardware y entonces esté provocando un retraso en otras tareas que también quieren acceder al mismo recurso. Bueno, para poder proponer más adelante algoritmos de asignación de tareas a núcleos, es necesario definir lo que llamamos la matriz de interferencia, W, que es una matriz binaria que indica si una tarea puede provocar interferencia a otra. En ese caso, esa matriz la podemos modelar como de 2 o de 3 dimensiones. Esa matriz en la columna, si es la tarea I y provoca interferencia en la tarea J, en la columna I fila J, pues puede que aparezca un 1 porque puede que provoque interferencia. Al mismo tiempo, en la fila J, columna I, esa tarea J le puede provocar una interferencia, ya que las tareas son emisoras y receptoras. Eso hace que W sea o una matriz tridimensional, donde las dimensiones son tarea emisora, tarea receptora y tiempo, o una matriz bidimensional que va cambiando con el tiempo. Por eso, en la transparencia a la derecha hay una tabla donde, por un lado, se representa el tiempo T, cómo va avanzando y cómo va cambiando la matriz de interferencia en función de cómo la planificación va haciendo que esa interferencia se produzca o no. Entonces, esta tabla está en relación con el ejemplo del cronograma de abajo a la izquierda, donde en este caso tenemos un ejemplo con 2 tareas, cada una alojada en un núcleo diferente. Las 2 provocan interferencia y la reciben. Entonces, como se puede observar, en el primer instante las 2 tareas se activan al mismo tiempo, se provocan mutuamente interferencia. Esto en el peor de los casos, porque evidentemente habrá una tarea que accederá al recurso y por lo tanto no sufrirá interferencia, pero lo que hacemos es suponer el peor caso y suponer que, como no sabemos cuál puede llegar antes, pues suponemos que son las 2 las que esperan. Esto es pesimista, pero es necesario. Y entonces, esta interferencia que se pinta en el cronograma con un recuadro con líneas en diagonal, aparece representado en la matriz con un 1, en la columna 0 fila 1 y en la columna 1 fila 0. Es decir, en el instante 0 se ha producido interferencia por parte de las 2 tareas. Esta planificación va evolucionando y, por ejemplo, la tarea 0 en su segunda activación, como no coincide en ejecución con la tarea 1, no recibe interferencia y, por tanto, tampoco la provoca. Por tanto, en el instante 3, 4 y 5, la matriz de interferencia tiene todos sus elementos a 0. Y de esa forma pues va evolucionando la planificación y la matriz va cambiando, van apareciendo unos y ceros para representar el hecho de que se ha producido la interferencia o no en ese instante determinado. Evidentemente, si 2 tareas están alojadas en el mismo núcleo, nunca puede aparecer un 1 en su fila y columna o columna y fila, porque las tareas que están en el mismo núcleo no van a ejecutarse al mismo tiempo y, por tanto, no van a producir ni recibir interferencia. Y además, una tarea que no es ni emisora ni receptora no puede provocar ni recibir interferencia, por tanto, su columna y su fila siempre estarían a 0. Bueno, pues con esta idea en mente, lo siguiente que vamos a hacer es proponer asignación de tareas a núcleos, ¿vale? Es decir, en planificación estática multiprocesador hay 2 pasos. Primero asignamos las tareas a los núcleos en función del algoritmo que consideremos y luego pasamos a planificar cada núcleo como si fuera un núcleo de monoprocesador, como si fuera independiente, ya que no se permite migración.
De forma que en un principio hicimos experimentos teniendo en cuenta, sin utilizar la matriz W, cómo podíamos alojar tareas a núcleos para que se produjera la mínima interferencia posible. Entonces, intuitivamente, si alojamos tareas que tienen un valor de interferencia muy grande en el mismo núcleo, pues es posible que esa interferencia total se minimice porque las tareas que están en el mismo núcleo no van a interferirse unas a otras. Entonces, al final lo que hicimos fue proponer 3 algoritmos diferentes, uno que lo que hace es intentar minimizar esa matriz W, que es el último que vamos a ver, y los otros 2 lo que intentan trabajar es sobre la discrepancia. La discrepancia es la diferencia entre la máxima utilización y la mínima utilización de todos los cores. Entonces, aquí en la transparencia tenéis un ejemplo con 3 tareas, que es el que vamos a utilizar en las 2 siguientes transparencias para poner ejemplos de qué sería discrepancia máxima y discrepancia mínima. Entonces, por ejemplo, en un sistema en el que buscamos minimizar la discrepancia, con 4 tareas como las que tenemos en el ejemplo y 2 cores, pues la asignación que conseguiría la discrepancia más baja sería la que tenéis aquí. No se ve porque estoy yo en la pantalla, pero este ejemplo conseguiría una discrepancia de 0,1. Lo que ha intentado es balancear la carga. Esto sería similar a un first fit, ¿vale? Es decir, al final los algoritmos típicos de asignación, los de memoria, cuando estamos hablando de memoria, que son el first fit, el best fit, el worst fit, pues al final lo que consiguen es, en el caso del first fit, como lo vamos haciendo en el primer hueco que encontramos, pues lo que hacemos es, sería al revés en este caso. El worst fit, que lo que consigue es una carga balanceada, porque siempre va asignando en el hueco más grande, al final lo que consigue es una carga parecida entre núcleos, entonces sería parecido a minimizar la discrepancia, mientras que el first fit sería lo contrario, como va alojando en el primer hueco que encuentra, pues al final lo que hace es conseguir cargas bastante desbalanceadas. En el caso de maximizar la discrepancia, pues un ejemplo sería asignarlo de esta forma, en el cual tenemos un core o un núcleo 0 que tiene una utilización total de 0,6 y el otro 0,9, entonces habría una discrepancia de 0,3. Bueno, pues en el caso de la matriz, de minimizar la discrepancia de la matriz, de minimizar el contenido o el valor de la matriz W, es el algoritmo VMIN, que lo que hace es minimizar esta ecuación. En este caso, la matriz es de ceros y unos, pero al final cuando una tarea aplica o provoca una interferencia en otra, en realidad la interferencia que provoca es ese valor, ese parámetro i. Entonces, al final, lo que tenemos es que el número de unos que pueden aparecer en la matriz sería el número de tareas, para un core concreto, sería el número de tareas menos todas las tareas que están alojadas en ese core, porque entre ellas no se interfieren, pues multiplicado por el factor de interferencia de cada una de esas tareas, es la interferencia que las tareas de un core pueden provocar en los demás. Entonces, lo que hemos hecho ha sido definir estos 3 algoritmos, es decir, más que algoritmos, funciones objetivo. Una función objetivo es maximizar la discrepancia, otro es minimizarla y otro es minimizar la matriz W con esa fórmula. Y lo que hemos hecho ha sido resolver el problema como un problema de programación lineal entera, en este caso entera mixta, porque tenemos variables binarias y enteras, y ejecutarlo con un software de optimización, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación que proponemos se basa en comparar estos 3 o en realizar la planificación final, es decir, asignación y luego planificación de los 3 algoritmos propuestos y además utilizar como comparación, o sea, para compararlo con los que existen, el first fit y el worst fit. En planificación de sistemas de tiempo real, multiprocesador, además hay que seleccionar el orden en el que se eligen las tareas para ser asignadas. Entonces, por eso la transparencia cuando pone WFDU es Worst Fit Decreasing Utilization, porque vamos a escoger las tareas por utilización decreciente, es decir, coger la de más utilización hacia abajo. Y el First Fit DU pues es lo mismo, coger las tareas con utilización decreciente en ese orden, pero
alojando con un criterio de first fit. Entonces, lo que hacemos es pues, un simulador de carga sintética, lo pasamos por los 5 algoritmos de asignación, eso nos da un allocation, ¿vale? Una asignación, pasamos a validarla porque es posible que la asignación resultante no haya sido capaz de meter todas las tareas en todos los cores. En caso de que no haya sido capaz, descartamos ese conjunto de tareas y volveríamos a generar otro. Y en caso de que sí que nos pase esa validación inicial, pasaríamos a planificar por cada uno de esos algoritmos. Y luego pues pasamos a validar porque vamos a obtener una serie de parámetros para compararlos. Utilizamos el software, no se ve, pero es Gurobi, que es un software de optimización bastante potente. En su día hicimos una comparativa con otro solver, que es el Ceplex, y llegamos a la conclusión de que para el problema de la planificación de sistemas de tiempo real obtenía mejores soluciones, por eso es el que utilizamos. Y experimentamos o generamos carga de 2 hasta 10 núcleos con diferentes valores de utilización y diferentes números de tareas, de 4 a 28, y con diferentes números de tareas que provocan interferencia. Es decir, por ejemplo, en un ejemplo con 2 cores generamos 4 tareas y una de ellas es la que provoca interferencia. Si todas provocaran interferencia, lo que nos pasaría es que probablemente no nos saldría planificable ninguna, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que consideramos solo unas cuantas de todas las tareas, no todas las que tienen interferencia. Y estos son los resultados. Lo que obtenemos o lo que medimos es, por un lado, la planificabilidad, es decir, de todos los conjuntos generados que pasan esa primera fase a planificar, cuáles son realmente planificables, y por otro lado, la utilización real, es decir, la utilización del conjunto de tareas más la interferencia que se produce. Todos esos cuadraditos grises con líneas diagonales que son la interferencia adicional que se produce además del cómputo de cada tarea. Entonces, en resumen, lo que podemos ver es que identificamos como 2 familias. Efectivamente, como os he dicho antes, la discrepancia, el minimizar la discrepancia es conseguir una carga balanceada, y esto es algo que hace también el worst fit, por eso los resultados de worst fit y de UDeMin son muy similares, y de la misma forma maximizar la discrepancia es muy similar al resultado que consigue el first fit. Por tanto, consiguen tanto valores de planificabilidad como de utilización real similares. Como conclusión, podemos ver que el minimizar la matriz W consigue unos ratios de planificabilidad similares a los de worst fit y minimización de la discrepancia, que son casi cercanos al 100%, aunque va perdiendo prestaciones conforme el número de cores aumenta, porque la interferencia va creciendo, y sin embargo consigue valores de utilización real donde la interferencia final es relativamente pequeña. En este caso, podemos ver que first fit es muy bueno o worst fit es muy bueno en cuanto a la planificabilidad, pero muy malo en cuanto a que se genera mucha interferencia, y first fit es al contrario, es muy bueno en la interferencia, es decir, consigue valores muy bajitos, pero muy malo en la planificabilidad, porque pasan muchos menos conjuntos. Sin embargo, WMIN es la solución intermedia. Consigue unos ratios de planificabilidad bastante aceptables, del orden de worst fit, sobre todo para pocos cores, y no se ve un incremento en interferencia tan grande como se ve en worst fit y UDeMin, ¿vale? Con lo cual, lo que podemos concluir es que WMIN sería el mejor algoritmo y que consigue unos resultados bastante buenos. Bueno, aquí lo que tenemos es lo mismo, pero en lugar de por cores, por medias, para ver el valor final. De nuevo, pues valores de planificabilidad de WMIN bastante aceptables y de interferencia bastante buenos también. Bueno, pues como conclusión hemos analizado o hemos introducido la interferencia en el modelo de tareas junto con una forma de planificarlo, y hemos propuesto unos algoritmos de asignación de tareas a cores. Como trabajo futuro, lo que nos planteamos es estudiar la posibilidad de, o proporcionar test de planificabilidad para este conjunto de tareas, porque esto lo que hace es asignar tareas a cores, pero realmente no tenemos un test que nos diga previamente si el conjunto es planificable o no.
Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy.